Cuando llegué a casa aquella tarde, lo último que esperaba era encontrar el joyero vacío. El anillo de compromiso que David me dio, ese símbolo de nuestro amor y promesas, había desaparecido. Me temblaban las manos mientras revolvía los cajones, la caja de joyas, incluso el fondo del armario. Nada. «David», grité desde la habitación intentando controlar la mezcla de rabia y angustia que me apretaba el pecho. David apareció en el marco de la puerta con una expresión de confusión, secándose las manos con una toalla de cocina. «¿Qué pasa? El anillo... mi anillo, ¿lo has movido?» Su rostro se tensó al instante, y aunque intentó mantener la calma, noté que algo en su mirada se quebraba. «Yo no lo he tocado, Ana». Su respuesta me dejó helada, pero antes de que pudiera procesar lo que decía, algo en mi mente encajó como un rompecabezas incompleto. Mi suegra había estado aquí esa misma mañana. María, mi suegra, era una mujer que siempre dejaba un rastro de tensión donde quiera que iba. Desde que David y yo nos casamos, parecía decidida a controlar cada aspecto de nuestra vida. Su sonrisa dulce frente a los demás se desvanecía en cuanto estábamos a solas, dejando ver un carácter frío y calculador. Sin perder tiempo, llamé a María. «¿Qué has hecho con mi anillo?», pregunté sin rodeos mientras trataba de mantener la voz firme. «¿De qué hablas, querida?», respondió con un tono inocente que solo encendió más mi furia. «Mi anillo de compromiso. Estabas en casa esta mañana. ¿Lo has tomado?». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego su voz cambió, como si hablara con una niña caprichosa. «Ese anillo... no sé por qué haces tanto drama por algo tan insignificante». Mi corazón se detuvo. No solo no negaba haberlo tomado, sino que lo menospreciaba. «Es mío», espeté perdiendo el control. «No tenías derecho. Ana, ese anillo no te pertenece realmente. Es un objeto material y además he decidido darle un mejor uso». «¿Qué mejor uso?». Un largo suspiro fue su respuesta. «Lo vendí». Mis piernas flaquearon. Tuve que sentarme al borde de la cama para no caerme. «¿Qué? No te pongas melodramática. Ese dinero ayudará a David y a nuestra familia». David, que había estado escuchando mi lado de la conversación, se inclinó hacia mí con el rostro pálido. «¿Qué pasa?». Puse el teléfono en altavoz para que él escuchara. «¿Vendiste el anillo?», preguntó David con una mezcla de incredulidad y enojo. «Hijo, no me mires así. Solo hice lo que creí mejor para todos nosotros. Ese anillo era un gasto innecesario. Ana no necesita algo tan ostentoso». Mi rabia estalló. «No era tuyo para decidir. Ese anillo significaba algo para mí». «Ay, Ana, deja de comportarte como una niña. Necesitas aprender que la familia siempre está primero, no tus caprichos». David colgó el teléfono antes de que pudiera decir algo más. Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada. Voy a hablar con ella», dijo con voz grave. «No, David, esto no se resuelve con palabras». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que María no se detendría. Este era solo uno de sus muchos intentos de controlarnos, de demostrarme que tenía poder sobre nuestras vidas. Esa noche, mientras David trataba de calmarme, yo planeaba mi próximo movimiento. Sabía que si quería ponerle un alto a mi suegra, tendría que ser más inteligente que ella. La batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y una determinación que quemaba en mi interior. No iba a permitir que María saliera impune de esto. Ese anillo no era solo una joya, era una promesa, un símbolo de mi relación con David, y nadie, ni siquiera su madre, tenía derecho a arrebatármelo. David, por otro lado, parecía evitar el tema. Se levantó temprano, se preparó para el trabajo en silencio y salió de la casa con un beso apresurado en la frente. No podía culparlo del todo. Sabía que estaba atrapado entre su madre y yo, y eso no era fácil. Pero su falta de acción me dolía. Apenas cerró la puerta, agarré mi teléfono y llamé a mi mejor amiga Carla. «Ana, ¿estás bien? Suenas mal». «No, no estoy bien», respondí tratando de no llorar. «Necesito que me ayudes con algo». Le expliqué rápidamente lo sucedido. Carla, siempre leal, se ofreció a acompañarme a casa de María. Necesitaba respuestas y, si era necesario, quería enfrentármela cara a cara. Llegamos al mediodía. La casa de María, una construcción impecable de 2 pisos con un jardín perfectamente cuidado, parecía tan fría como su dueña. Toqué el timbre con fuerza y María abrió la puerta con su característica sonrisa falsa. «Ana, querida, qué sorpresa verte tan temprano». Su tono condescendiente me provocó un nudo en el estómago, pero me obligué a mantener la calma. «Necesitamos hablar». «Claro, pero ahora no tengo mucho tiempo. Tengo un almuerzo con las amigas de la parroquia», dijo como si eso fuera más importante que el caos que había causado. «Esto no puede esperar, María. ¿Dónde está mi anillo?».
Su expresión cambió por un instante y luego soltó una risa suave. Ya te lo dije, lo vendí. Ese dinero fue para algo más útil que un simple capricho. ¿Útil para quién?, pregunté alzando la voz. Porque claramente no fue para nosotros. Ana, exclamó fingiendo estar ofendida. Ese tono no es apropiado para hablarle a la madre de tu esposo. Carla, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Señora, con todo respeto, lo que hizo fue ilegal. Ese anillo no era suyo. María soltó una carcajada sarcástica. ¿Ilegal? Por favor, no seas ridícula. Ese anillo estaba en mi casa y yo solo hice lo que creí correcto. Mi paciencia se agotó. María, si no me dices ahora mismo dónde vendiste el anillo, te juro que llamaré a la policía. Su rostro se endureció. Por primera vez vi una chispa de preocupación en sus ojos. No te atreverías. Pruébame. Nos quedamos mirándonos fijamente y el silencio en el aire era casi insoportable. Finalmente María suspiró y dio un paso atrás. Está bien. Lo llevé a una joyería en el centro, pero no intentes recuperarlo, Ana. Ya está hecho. Sin decir una palabra más, giré sobre mis talones y salí de la casa con Carla detrás de mí. No puedo creer lo lejos que ha llegado esa mujer, dijo Carla mientras caminábamos hacia el auto. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Ir a la joyería. El trayecto hasta el centro fue rápido, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Y si ya habían vendido el anillo? ¿Y si María había mentido sobre dónde lo llevó? Cuando llegamos, entré a la tienda con el corazón latiéndome en la garganta. El dueño, un hombre de cabello canoso y gafas, nos recibió con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarlas? Estoy buscando un anillo que se vendió recientemente. Es muy importante para mí. Describí el anillo con detalle, el diseño de oro blanco, el diamante central y los pequeños grabados en el interior de la banda. Mientras hablaba el hombre frunció el ceño, como si tratara de recordar. Sí, creo que recuerdo algo así. Fue una mujer mayor quien lo trajo, ¿verdad? Asentí con rapidez. Sí, exactamente. Bueno, aún no lo hemos vendido, está en la parte trasera. El alivio fue tan abrumador que casi me caigo de rodillas. ¿Puedo recuperarlo?, pregunté, mi voz temblando de emoción. El hombre me miró con cautela. Eso dependerá. La señora que lo trajo firmó un contrato de venta. Tendrías que pagar el monto por el que lo compramos más una tarifa adicional. Mi alivio se convirtió en frustración. Sabía que no tenía el dinero para recuperarlo. ¿Cuánto es?, a quien pregunté, temiendo la respuesta. Me dio una cifra exorbitante que me dejó sin aliento. Carla puso una mano en mi hombro. Ana, encontraremos una forma. Pero mientras nos alejábamos de la joyería, supe que esto no era solo sobre el dinero. María había cruzado una línea y no podía permitir que siguiera manejando nuestras vidas como si fueran piezas de ajedrez. Esa noche confronté a David. Le conté todo, desde mi visita a la casa de su madre hasta el precio que había puesto la joyería para recuperar el anillo. Ana, lo siento mucho, dijo pasando una mano por su cabello. Pero no sé qué hacer y no quiero pelear con mi madre. Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. ¿Eso es todo? ¿No vas a hacer nada? Es que es complicado. Me levanté del sofá con las lágrimas a punto de desbordarse. ¿Sabes qué es complicado, David? Estar casada con alguien que no está dispuesto a defenderme. Sus ojos se llenaron de culpa, pero no dijo nada. Esa noche, mientras él dormía en el sofá y yo lloraba en nuestra cama, decidí que era hora de tomar el control. Si David no podía enfrentarse a su madre, yo lo haría. El próximo movimiento sería mío. A la mañana siguiente, la determinación había reemplazado las lágrimas. No podía seguir esperando que David reaccionara. Estaba claro que su lealtad hacia su madre lo paralizaba. Si quería recuperar mi anillo y mi dignidad, tendría que actuar sola. Lo primero que hice fue investigar la joyería. No podía quitarme de la cabeza el precio absurdo que me habían dado para recuperar el anillo. Algo no cuadraba y mi instinto me decía que María tenía un plan más retorcido detrás de todo esto. Después de buscar en internet, descubrí algo que me hizo apretar los puños. La joyería tenía fama de ser un lugar donde se hacían ventas irregulares, y en muchos casos, los objetos que se llevaban allí desaparecían misteriosamente antes de que los dueños pudieran reclamarlos. Era un negocio perfecto para alguien como María. Llamé a Carla y le pedí que me ayudara nuevamente. ¿Qué necesitas?, me preguntó, sin dudar. Quiero hablar con el dueño de esa joyería, pero esta vez no como una clienta desesperada. Necesito que sepa que estoy dispuesta a ir más lejos. Carla me llevó a su primo Santiago, un abogado con experiencia en conflictos familiares y legales. Le conté todo. El robo del anillo, la venta y la actitud manipuladora de María.
Ana, lo que hizo tu suegra es técnicamente un delito, me dijo Santiago. Tienes todo el derecho de presentar una denuncia. Una denuncia contra la madre de mi esposo. Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Sé que es complicado, pero a veces, para proteger lo que es tuyo, tienes que tomar decisiones difíciles. Aunque la idea me asustaba, sabía que Santiago tenía razón. María había cruzado una línea, y si no la detenía ahora, seguiría interfiriendo en mi vida. Con Santiago de mi lado, volví a la joyería. Esta vez llevaba más confianza y un plan. Cuando el dueño me vio entrar, su expresión cambió. Podía notar que no esperaba verme de nuevo, y mucho menos con un abogado a mi lado. Señorita, ya le expliqué las condiciones, dijo con tono nervioso mientras miraba a Santiago. Y yo le voy a explicar algo, respondió Santiago sacando un documento de su maletín. Lo que hizo al aceptar un anillo robado podría considerarse encubrimiento de un delito. El dueño palideció. Yo no sabía que era robado. Eso no importa. Ahora está al tanto y legalmente tiene dos opciones: devolver el anillo sin costo o enfrentarse a una investigación legal. El hombre miró a Santiago, luego a mí y después bajó la cabeza. Denme un momento. Desapareció en la parte trasera y mi corazón latía con fuerza mientras esperaba. Cuando regresó, traía una pequeña caja de terciopelo en la mano. Aquí está. No quiero problemas. Tomé la caja con cuidado y la abrí. Allí estaba mi anillo, brillando como si nunca hubiera salido de mi joyero. La sensación de alivio fue tan grande que tuve que contener las lágrimas. Gracias, murmuré sin importarme si lo decía sinceramente o no. Cuando salimos de la joyería, Carla me abrazó. Lo lograste. Pero aunque había recuperado el anillo, sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. María no iba a detenerse solo porque yo había deshecho uno de sus actos. Esa tarde, mientras David Largar llegaba a casa, le mostré el anillo. ¿Lo recuperaste, Moirace?, preguntó, sorprendido. Sí, pero tuve que hacerlo sola, respondí con frialdad. Porque tú no hiciste nada para ayudarme. Su expresión de culpa era evidente, pero antes de que pudiera decir algo, lo interrumpí. David, esto no es solo sobre el anillo, es sobre nosotros, sobre cómo permites que tu madre interfiera en nuestra vida una y otra vez. Ana, No, David, estoy cansada de escuchar excusas. Esto tiene que cambiar. Me miró durante un largo momento como si finalmente entendiera la gravedad de lo que estaba en juego. Tienes razón, dijo al fin con un suspiro pesado. Esto no puede seguir así. Aunque sus palabras eran un paso en la dirección correcta, sabía que no bastarían. Había algo más profundo en su relación con María, algo que lo hacía tan dependiente de ella, y estaba decidida a descubrirlo. Esa noche, mientras él dormía, tomé su teléfono. No era algo que me sintiera orgullosa de hacer, pero necesitaba respuestas. Al revisar sus mensajes encontré algo que me dejó helada. Múltiples conversaciones con María en las que ella manipulaba cada decisión que David tomaba, desde nuestras finanzas hasta nuestras vacaciones. Pero lo que más me dolió fue un mensaje reciente que decía: Ana no entiende cómo funciona nuestra familia. Si sigue así tendrás que tomar una decisión, David. Mi mundo se tambaleó. María no solo quería controlarnos, quería destruir nuestra relación. A la mañana siguiente enfrenté a David con los mensajes. ¿Esto es lo que hablas con tu madre? ¿Que tienes que elegir entre ella y yo? David se quedó mudo. Respóndeme. Finalmente alzó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Ana, no es tan simple. Sí lo es, David. O cortas el lazo tóxico que tienes con tu madre, o no sé si podemos seguir juntos. Mis palabras lo golpearon como un balde de agua fría. No quiero perderte, Ana. Entonces haz algo al respecto. Ese día David prometió enfrentar a María. Pero en mi corazón sabía que las promesas no eran suficientes. Esta guerra apenas comenzaba y yo no pensaba retroceder. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. David se esforzaba por mostrarme que estaba dispuesto a cambiar, pero yo sabía que enfrentarse a María no sería tan fácil para él. Esa mujer tenía un control casi enfermizo sobre su vida, y yo no podía simplemente sentarme a esperar que él tomara una decisión. María, por su parte, no tardó en reaccionar. Apenas 2 días después de recuperar mi anillo, recibí una llamada de ella. Ana, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo, María. Oh, querida, eso lo decidiré yo. Estaré en tu casa en 1 hora. Colgó antes de que pudiera responder. La rabia que sentía en ese momento era indescriptible, pero decidí que esta vez no me dejaría intimidar. Cuando María llegó, llevaba puesta su máscara habitual de dulzura fingida, pero sus ojos delataban su verdadera intención. Se sentó en el sofá como si fuera la dueña de la casa y me miró con una sonrisa que me hizo apretar los dientes.
Ana, quiero aclarar las cosas entre nosotras. No hay nada que aclarar, María. Vendiste algo que no era tuyo, y aún así piensas que tienes derecho a darme lecciones. Ella suspiró, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Lo hice por el bien de mi hijo, por el bien de tu hijo. ¿De qué estás hablando? David merece una esposa que entienda cómo funcionan las cosas en nuestra familia. Una que sepa su lugar y no cause conflictos innecesarios. Sus palabras me golpearon como un puñal, pero me obligué a mantener la calma. María, no sé qué tipo de relación crees que tienes con tu hijo, pero esto no es una competencia. Estoy casada con él, no contigo. Su sonrisa se desvaneció y por primera vez vi la verdadera ira en su rostro. Ana, no entiendes nada. Todo lo que hago es por amor. Si no fuera por mí, David estaría perdido. No, María. Si no fuera por ti, David sería un hombre libre. La discusión subió de tono rápidamente y cuando David llegó a casa, nos encontró gritando en la sala. ¿Qué está pasando aquí? María se levantó de inmediato y se lanzó hacia él, fingiendo ser la víctima. David, tu esposa me está faltando el respeto. Solo vine a hablar con ella y mírala, fuera de control. Yo no podía creer su descaro. ¿Fuera de control?, dije levantando la voz. David, tu madre vino aquí a decirme que no soy suficiente para ti, que no merezco ser parte de esta familia. David miró a su madre, luego a mí, y por un momento parecía perdido. Finalmente tomó aire y dijo: Mamá, creo que es mejor que te vayas. La expresión de María fue de pura incredulidad. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. No puedes seguir interfiriendo en nuestra vida de esta manera. María lo miró como si no lo reconociera. David, soy tu madre. Todo lo que no he hecho, lo he hecho por ti. Y lo agradezco, pero Ana es mi esposa. Ella es mi prioridad ahora. Por un momento pensé que María iba a explotar, pero en lugar de eso, su rostro se endureció. Muy bien, David. Si eso es lo que quieres, no volveré a molestarlos. Pero algo en su tono me hizo saber que no había terminado. Esa noche David y yo tuvimos nuestra primera conversación honesta en mucho tiempo. Me confesó que siempre había sentido una especie de deuda emocional con su madre, porque ella lo había criado sola después de que su padre los abandonara. Siempre pensé que tenía que devolverle todo lo que hizo por mí, dijo con la voz llena de culpa. Pero ahora me doy cuenta de que no puedo vivir mi vida así. David, entiendo que la amas, pero tienes que establecer límites. Si no lo haces, esto nunca terminará. Él asintió y por primera vez sentí que estábamos en el mismo equipo. Sin embargo, sabía que María no se quedaría de brazos cruzados. Y mis sospechas se confirmaron al día siguiente, cuando Carla me llamó con una noticia impactante. Ana, creo que necesitas ver esto. Me envió un enlace a un grupo de Facebook que María había creado. El nombre del grupo era Las Verdades de Ana, y estaba lleno de publicaciones en las que María me pintaba como una mujer manipuladora y egoísta que estaba destruyendo la relación de David con su familia. Mi sangre hervía mientras leía los comentarios de otras personas, muchas de ellas apoyando a María sin siquiera conocerme. Esa mujer ha cruzado todos los límites, casi gritando. Esto ya no es solo sobre mí, está arruinando mi reputación. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Con la ayuda de Carla y Santiago, recopilé toda la evidencia que tenía contra María. Los mensajes, las publicaciones en Facebook y, por supuesto, la venta del anillo. Cuando le mostré todo a David, su reacción fue una mezcla de ira y tristeza. No puedo creer que mi madre esté haciendo esto. David, tienes que hablar con ella, y si no cambia, tendremos que tomar decisiones difíciles. Esa misma noche, David fue a casa de María para confrontarla. Aunque no me dejó acompañarlo, lo esperé en casa con el corazón en un puño. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. ¿Qué pasó?, le pregunté. Ella no va a cambiar, Ana. Me dijo que si no estaba de su lado, entonces ya no soy su hijo. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no puedo elegir entre ustedes, pero que necesito que respete mi matrimonio. ¿Y qué respondió? David suspiró. Me dijo que no quiere volver a verme. Aunque su respuesta me dolió, también sentí un pequeño alivio. Por primera vez David había elegido protegernos a nosotros, pero sabía que esto no era el final. María era demasiado orgullosa para rendirse tan fácilmente. Las semanas siguientes fueron extrañas y tensas. Aunque María había dicho que no quería volver a ver a David, su presencia seguía rondando nuestras vidas como una sombra. Lo sentía en la manera en que David evitaba ciertos temas, en su mirada perdida durante las noches y en el peso que parecía llevar sobre los hombros. Pero por primera vez, yo también sentía algo de paz. La distancia entre María y nosotros me permitió concentrarme en nuestro matrimonio.
aunque sabía que el conflicto no estaba completamente resuelto. Una mañana, mientras estaba revisando unos correos en la mesa del comedor, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón se detuvo por un momento. Era una foto mía entrando a la joyería el día que recuperé el anillo. Debajo un mensaje breve y perturbador. Sabemos quién eres. Cuida tus pasos. Sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo. Guardé el teléfono rápidamente, pero mi mente ya estaba en modo alerta. Decidí no decirle nada a David por el momento. No quería preocuparlo más de lo que ya estaba, pero algo me decía que esto no era una simple coincidencia. Ese día la llamé a Carla y le conté lo que había pasado. Ana, esto ya no es normal. Esa mujer está cruzando todos los límites posibles. Lo sé, Carla, pero no sé qué más hacer. Si María está detrás de esto, no puedo ignorarlo. Entonces tenemos que enfrentarnos a ella de una vez por todas. Carla tenía razón. Era hora de poner fin a este juego de manipulación y miedo. Decidí que la mejor manera de manejar la situación era seguir adelante con las acciones legales que Santiago había sugerido semanas atrás. María había cometido un delito al vender mi anillo sin permiso, y aunque era una decisión difícil, sabía que era la única forma de hacerla responsable de sus acciones. Esa tarde me reuní con Santiago en su oficina. ¿Estás completamente segura de esto, Ana?, preguntó mirándome con seriedad. Sí, no puedo seguir viviendo con esta amenaza constante. Santiago asintió y comenzó a preparar la documentación necesaria para presentar la denuncia. Aunque sabía que esto complicaría aún más nuestra relación con María, también sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba un paso adelante, María contraatacó de una manera que nunca imaginé. 2 días después de presentar la denuncia, David recibió una llamada de un número desconocido. Estábamos cenando cuando su teléfono sonó, y aunque al principio dudó en contestar, finalmente lo hizo. «Hola». Lo vi ponerse rígido mientras escuchaba. «¿Qué? No, eso no puede ser». Colgó rápidamente y cuando me miró, su rostro estaba pálido. «¿Qué pasó?», le pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Era de recursos humanos, de mi trabajo. Alguien envió un correo anónimo acusándome de fraude financiero». «¿Qué?». David se levantó de la mesa claramente alterado. «Dijeron que tienen que investigar y mientras tanto estoy suspendido». Sentí que la sangre me hervía. No había dudas en mi mente de quién estaba detrás de esto. María estaba dispuesta a destruir no solo mi reputación, sino también la de su propio hijo, con tal de recuperar el control. «David, esto no puede ser una coincidencia». «¿Crees que fue mi madre? ¿Quién más podría ser?», respondí, sin ocultar mi frustración. «Esto es exactamente lo que haría alguien que quiere manipularte». David no respondió, pero su silencio lo decía todo. Esa noche, mientras él intentaba calmarse, yo tomé una decisión. Si María quería jugar sucio, tendría que estar preparada para enfrentar las consecuencias. Al día siguiente me reuní nuevamente con Carla y Santiago para idear un plan. Sabía que no podía enfrentar a María directamente. Necesitaba pruebas contundentes de que estaba detrás de las amenazas y la suspensión de David. Carla sugirió contratar a un investigador privado y aunque al principio me pareció extremo, finalmente accedí. El investigador, un hombre llamado Luis, comenzó a trabajar de inmediato. Durante una semana rastreó los movimientos de María, revisó sus comunicaciones y logró descubrir algo que me dejó completamente impactada. María había estado en contacto con un antiguo compañero de trabajo de David, alguien que había sido despedido el año anterior por mal desempeño. Juntos habían fabricado las acusaciones que llevaron a la suspensión de David. Cuando Luis me mostró las pruebas, sentí una mezcla de alivio y rabia. Finalmente tenía en mis manos algo que podía usar para detener a María, pero al mismo tiempo no podía creer que alguien pudiera llegar tan lejos. Esa noche enfrenté a David con las pruebas. «Mira esto», le dije, dejando las fotos y mensajes sobre la mesa. Él los examinó en silencio y cuando terminó, su rostro estaba lleno de dolor. «No puedo creerlo. ¿Cómo pudo hacerme esto?». «Porque no le importa lastimarte, David. Solo le importa tener el control». Él asintió lentamente como si finalmente estuviera aceptando una verdad que había evitado durante años. «Ana, no puedo seguir viviendo así. Entonces tenemos que hacer algo juntos». Al día siguiente, con las pruebas en mano, David y yo fuimos a recursos humanos de su trabajo para aclarar las acusaciones. Aunque el proceso fue largo y agotador, finalmente logramos demostrar que las denuncias eran falsas. La empresa reintegró a David inmediatamente, y aunque eso fue un alivio, sabíamos que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir.
Esa misma tarde David llamó a María para confrontarla. Esta vez no intenté detenerlo, quería que él enfrentara la situación directamente, sin mi intervención. Escuché desde la sala cómo hablaba con ella por teléfono, su voz firme pero cargada de emoción. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto?». No podía escuchar lo que María respondía, pero su tono parecía lleno de justificaciones. «No, mamá, esto no es amor, es manipulación y no puedo seguir permitiéndolo». Después de unos minutos, David colgó y se dejó caer en el sofá, exhausto. «¿Qué dijo?», le pregunté. «Lo niega todo, pero sé que fue ella». «¿Y ahora qué?». David me miró con determinación. «Ahora pongo a nuestra familia primero». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que David estaba realmente de mi lado, pero sabía que María no se rendiría fácilmente, y me preparé mentalmente para la siguiente batalla. Los días que siguieron al enfrentamiento de David con su madre fueron un respiro momentáneo, como la calma antes de la tormenta. Aunque sabíamos que María no se quedaría tranquila, había algo diferente en la forma en que David manejaba las cosas. Por primera vez él estaba decidido a trazar una línea clara entre nosotros y su madre. Sin embargo, mis sospechas de que María estaba planeando algo se confirmaron rápidamente. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, encontré un sobre sin remitente en nuestra puerta. Al abrirlo, descubrí una serie de fotografías impresas de David y una mujer desconocida en lo que parecía ser un restaurante. Las fotos estaban acompañadas de una nota escrita a mano. ¿De verdad crees que conoces a tu esposo? Tal vez deberías mirar más de cerca. El aire se me escapó de los pulmones. Aunque no quería dudar de David, las imágenes eran inquietantes. La mujer era joven, atractiva, y en una de las fotos se veía riendo mientras tocaba su brazo. Por un momento, sentí como la inseguridad y el miedo se apoderaban de mí. Esperé a que David llegara a casa esa noche y cuando entró, las fotos estaban sobre la mesa. «¿Qué es esto?», le pregunté, tratando de mantener la calma. David miró las imágenes y su expresión pasó de sorpresa a ira en cuestión de segundos. «¿De dónde sacaste esto?». «Alguien las dejó en la puerta». «¿Quién es ella, David?». «Es una compañera de trabajo, Ana. Estábamos en una reunión. Esto no es lo que parece». Aunque quería creerle, el dolor en mi pecho no me dejaba respirar con claridad. «Entonces explícame por qué alguien querría enviarme esto». David suspiró y se sentó frente a mí. «Ana, por favor, escúchame. Esto es otra manipulación de mi madre. Estoy seguro de que ella está detrás de esto». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque ya no tiene otra forma de controlarnos. Sabe que no estoy dispuesto a ceder, así que está tratando de sembrar dudas entre nosotros». Aunque sus palabras tenían sentido, no podía ignorar el nudo en mi estómago. Decidí que la mejor manera de resolver esto era enfrentarme a María directamente. A la mañana siguiente fui a su casa sin avisar. Cuando abrió la puerta y me vio, su sonrisa cínica apareció de inmediato. «Ana, qué sorpresa verte por aquí». «¿Sabes por qué estoy aquí, María?». Entré antes de que pudiera decir algo más y cerré la puerta detrás de mí. «¿Qué estás intentando ahora? ¿No te basta con arruinar nuestra vida?». «¿De qué estás hablando, querida?». «No te hagas la inocente. Sé que tú enviaste esas fotos». Por un momento vi algo en su rostro, un destello de satisfacción que confirmó mis sospechas. «No sé de qué fotos hablas, pero me alegra ver que finalmente estás cuestionando a David. Tal vez ahora entiendas que él no es tan perfecto como crees». Mi paciencia llegó al límite. «Escucha, María, no sé qué clase de juegos estás jugando, pero esto termina ahora. No voy a permitir que sigas manipulándonos». Ella soltó una carcajada. «¿De verdad crees que puedes ganarme, Ana? Yo soy la madre de David. Siempre seré más importante para él que tú». Su arrogancia era insoportable, pero esta vez no me dejé intimidar. «Eso es lo que tú crees, pero David ya no es el niño que puedes controlar. Él está de mi lado y no importa lo que intentes, no vas a separarnos». Cuando salí de su casa, sentí una mezcla de rabia y alivio. Aunque María seguía siendo una amenaza, al menos sabía que estaba luchando desde una posición de debilidad. Esa noche le conté a David lo que había pasado. Aunque al principio estaba preocupado, finalmente me abrazó y me dijo: «Ana, pase lo que pase, no voy a dejar que ella nos destruya». Decidimos seguir adelante con una orden de restricción contra María. Aunque fue un proceso difícil especialmente para David, sabíamos que era necesario para protegernos. La gota que colmó el vaso llegó una semana después, cuando descubrimos que María había intentado contactar a mi jefe para desacreditarme. Afortunadamente,
Gracias a las pruebas que habíamos reunido, pudimos demostrar que sus acusaciones eran falsas. Esto marcó un punto de no retorno en nuestra relación con ella. Cuando finalmente recibimos la aprobación de la orden de restricción, sentí una paz que no había experimentado en meses. Sabía que no era el final de nuestros problemas, pero era un paso importante hacia la reconstrucción de nuestra vida. El día que se notificó a María sobre la orden, ella llamó a David por última vez. Aunque no escuché la conversación, vi en su rostro la mezcla de tristeza y resolución cuando colgó. ¿Qué dijo?, le pregunté. Que ya no soy su hijo. Sus palabras me rompieron el corazón, pero también sabía que esto era necesario. David, siento mucho que tengas que pasar por esto. No es tu culpa, Ana. Por primera vez en mi vida siento que estoy tomando mis propias decisiones. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación. Aunque María ya no estaba en nuestras vidas, su ausencia dejó una marca profunda en David. Juntos comenzamos a reconstruir nuestra relación, esta vez con bases más fuertes y un entendimiento mutuo de nuestras prioridades. Un día, mientras caminábamos por el parque, David tomó mi mano y dijo: «Gracias por no rendirte, Ana. Sé que no ha sido fácil, pero ahora sé que estoy donde quiero estar». Lo miré a los ojos y sonreí. «Siempre estaremos juntos, David, pase lo que pase». Aunque el camino había sido difícil, finalmente sentí que habíamos encontrado nuestra paz. Y aunque María seguía siendo un recuerdo doloroso, sabía que nunca volvería a tener poder sobre nuestras vidas.